Aunque el título de este video parezca un tanto pomposo, lo cierto es que Austria siempre figura entre los mejores países del mundo para vivir. Un lugar discreto y bastante conservador que predica con el ejemplo de todo lo correcto y mesurado. Este país no destaca por libertades inútiles e ineficientes. Durante siglos ha sido un modelo de nivel de vida, un alto grado de desarrollo de los más diferentes tipos de artes, arquitectura y ciencias. Pero por algún motivo, circunstancia o agenda, se sabe muy poco sobre el país y su gente. El 90% de los austríacos hablan alemán, que es su lengua oficial, pero existen otras minorías lingüísticas. A pesar del idioma de los austríacos, a estos no les gusta tanto sus vecinos alemanes. La confrontación es de larga data, motivada por la competencia política, así como por la actitud de algunos en considerarla un hermoso apéndice de la Gran Alemania. Para todos aquellos que insistan en las comparaciones, alguien se podría aventurar a decir que en todo caso, los austríacos son una copia más dulce, perfecta y evolucionada que sus vecinos alemanes. Austria se encuentra entre los 10 países más pacíficos del mundo. Una tierra sin intereses beligerantes que mantiene una postura neutral e incluso, y para el descontento de muchos, el país no pertenece a la OTAN. Los estudiantes austríacos son muy aficionados a aprender ruso. Hasta la fecha, es uno de los 3 idiomas extranjeros más populares después del inglés y el francés. Encuestas sociológicas muestran que la mayoría de los austríacos prefieren pasar su tiempo libre practicando deportes y otras actividades al aire libre, lo que se interpreta como una especie de descanso activo. Muy a pesar de las omnipresentes salchichas y embutidos, los austríacos son apasionados por la alimentación saludable. A diferencia de Latinoamérica, solo el 20% de las mujeres austríacas tienen sobrepeso, siendo esta cifra la más baja de toda Europa. A las mujeres de Austria no les gusta usar maquillaje excesivo o vestirse de forma demasiado llamativa. Para esta sociedad, tales actos son vistos como poco decorosos e incluso un tanto vulgares. Viena es la ciudad de la música clásica. La oferta es variada. Una metrópoli desprovista de reggaetón, ritmos tropicales y tantos otros cambalaches modernos. El amor por teatros y museos en los vieneses es algo particular. Son espíritus que gustan de deleitarse en escenarios y auditorios. Muchos residentes compran suscripciones anuales en sus teatros favoritos, por lo que es extremadamente difícil para los foráneos encontrar asientos en plateas. A diferencia de buena parte de Europa, donde se prefieren las bicicletas, a los austríacos les encantan los scooters, incluso en el trabajo. Hay modelos tanto para niños como para adultos.
El amor por este tipo de transporte se explica de manera simple y coherente con el carácter local. El scooter ocupa mucho menos espacio en el apartamento. Son gente eficiente, pero no acartonada y rígida como sus vecinos alemanes. Llegar tarde a una reunión de negocios no se considera algo terrible. Incluso el pretexto recurrente acompañado de una sonrisa que suelen emplear para justificarse es «tranquilos, no estamos en Alemania». El desempeño del sistema de transporte público en Viena resulta el mejor del mundo. La ciudad cuenta con numerosas líneas de tranvías y buses que recorren toda la metrópoli ofreciendo el mejor viaje y servicio. Tal eficiencia en el transporte público ha llevado a que la capital austríaca lograra que solo el 25% de los vieneses use el coche privado. El país es uno de los líderes en el uso de tecnologías de ahorro de energía. Más del 65% de la electricidad en el país se produce a partir de fuentes renovables. En cuestiones de fe, los austríacos son católicos acérrimos. A diferencia de buena parte de Europa, aquí las iglesias no cumplen funciones ornamentales. Más del 73% de su población profesan dentro de la Iglesia Católica. Los musulmanes se han incrementado en los últimos años, abarcando a un 4.2% de su población. La seguridad de Austria es rotunda y omnipresente. Se encuentra entre los 5 países más seguros del mundo. Presume uno de los niveles más bajos de criminalidad. Puedes aventurarte en cualquier calle a cualquier hora sin mayores preocupaciones o temores. El país tiene un talante paternalista y protector. El sistema sanitario austríaco es uno de los mejores del mundo. Gracias a una extraordinaria atención médica, las instalaciones sanitarias del país están equipadas con tecnología muy avanzada y se destinan fuertes inversiones a la investigación y desarrollo médico. Lógicamente, hablamos de un país muy trabajador. La tasa de desempleo aquí está en un mínimo histórico. La mayor parte de la población trabaja 9 horas diarias. En términos de empleo, no suelen existir mayores problemas. Alrededor del 72% de las personas en edad laboral tienen una ocupación remunerada. Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para poder encontrar empleo. El 86% de los adultos han terminado la educación media superior. Englobando muy a grosso modo, el país tiene en promedio el mejor desempeño en empleo, salud, calidad medioambiental, relaciones sociales, seguridad y satisfacción ante la vida. Austria es un símbolo reconocido de la verdadera cultura europea, aquella al estilo clásico, sin confusiones ni estrafalarios colorinches e insulsas doctrinas tan de moda en Occidente y sobre todo en Latinoamérica.
Aquí simplemente se imponen los resultados y la eficiencia al estilo tradicional del viejo mundo y la mentalidad europea. Gracias por llegar hasta aquí y suscríbete que ya dentro de poco llegamos a los 200.000 suscriptores. Nos vemos en este videito o en otro nuevo videito dentro de unos días.